tema tendrían que coger? Tema deportivo, profesor. Un tema deportivo, dice el compañero, muy bien. ¿Qué sucede si usted va a coger sobre, por ejemplo, pensamiento crítico? Bueno, sería un buen tema, profe. Sería un buen tema, correcto. Pero ¿sabes qué es pensamiento crítico? Creo que tiene algo que ver con lo que uno piensa, ¿no? Y siempre reforzar ese pensamiento que tiene sin dejar que otros digan lo contrario, algo así. Ya, dime, ¿cómo te llamas, hijo? Sánchez Berríos, profe. Sánchez, ese flaquito, ¿sí? A ver tu cara, por favor. Compañero de Rico, profe, con los trabajos. Pues ese flaquito, el medio muñequito, ya, muy bien. Miren, hijos, claro, efectivamente, cuando yo digo, o cuando en el tutorial nos señala, el tema debe ser de interés, de agrado y de gusto del investigador. Por supuesto, yo estoy formándome en el área de educación física, por lo tanto, preferentemente, ojo, preferentemente tengo que buscar un tema en ese campo. Por ejemplo, manejo o fundamentos de fútbol. Por ejemplo, desarrollo de la gimnasia. Por ejemplo, desarrollo del atletismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo le hacía la pregunta al compañero que me ha contestado de manera acertada. Cuando yo hablo de pensamiento crítico, ese es un tema que está en el campo de los de comunicación o en el campo de los de ciencias sociales. Ellos tienen mayor dominio sobre esas áreas y por lo tanto será de su preferencia de ellos. Ellos en tanto no pueden ingresar, por ejemplo, al área de educación física y estudiar sobre fundamentos de básquet, de fútbol, de vóley, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando el tutorial nos dice el tema debe ser de agrado del investigador a fin de que no abandone el trabajo de investigación. Si yo de educación física, yo especialidad de educación física, quiero investigar sobre, por ejemplo, razonamiento lógico verbal o razonamiento lógico matemático, voy a abandonarle el trabajo, porque más adelante voy a tener que entrar al análisis teórico, y el análisis teórico ya no es de mi agrado porque yo soy de educación física, ¿no es cierto? En cambio, si se coge un tema en el área de educación física, sí, me va a apasionar porque es mi área, la conozco, voy a profundizar, voy a conocer mejor sobre cada uno de los fundamentos de las disciplinas que yo me propongo investigar. Los alumnos, vean ustedes, los alumnos del primero, segundo grado de secundaria, cuando ustedes sean docentes, llegan y no tienen una adecuada, por ejemplo, desarrollo motriz grueso. Por lo tanto, no pueden desempeñarse de manera adecuada en una disciplina deportiva. Y ni siquiera pueden tener equilibrio, por ejemplo, cuando corren. Y eso hay que mejorarlo. Hay teorías que a ustedes, sí, hay unas áreas que les enseñan también, como, por ejemplo, desarrollar la motricidad gruesa, la motricidad fina. Y es fundamental eso para poder desempeñarse de manera conveniente, apropiada, en la práctica de una disciplina deportiva. A eso iba cuando yo les señalaba y les decía, tengo que tener preferencia y gusto, el tema me debe gustar a fin de que no lo abandonen, ¿no es cierto? También nos señala, así justamente en la lectura también está indicado eso, el tema debe ser viable. Cuando hablamos viable, es decir, yo no me puedo meter a un tema complejo donde no disponga de información para poder alimentar, para poder desarrollar las ideas que tengo que explicar en ese trabajo de investigación. La viabilidad significa que ese tema debe estar dentro de mis posibilidades intelectuales para poder trabajar, para poder desarrollarlo. Se va a cortar, jóvenes,
Zoom, voy a volver a ingresar, así que no se vayan a escapar, ¿ya? Ni se vayan a asustar. Inmediatamente que se corte, significa de que el tema debe disponer de información. Debemos contar con información a fin de poder sustentar cada una de las ideas que se va a desarrollar en el trabajo de investigación. Y hay otra característica que también nos había señalado Rico, que está planteada en el vídeo, donde dice, debe ser novedoso. Es decir, yo tengo que revisar, ¿no es cierto?, en mi campo temático, en mi disciplina, tengo que revisar de que el tema no esté muy estropeado. Es decir, ya no ser redundante en un tema, sino coger temas que tengan carácter novedoso, que sean nuevos, de tal manera que también genere un beneficio social en la comunidad, por un lado, y en la población de estudio en quien se va a desarrollar ese trabajo de investigación. Muy bien. Con esto quisiera, por favor, preguntar, a ver, a los compañeros. Eso es lo que habíamos estado hablando, chicos. Están entrando, ingresando los compañeros, por favor, un minutito. Vean ustedes, según la ciencia, según las teorías, nos dicen que la realidad está determinada en tres campos, en tres ámbitos, a lo que yo llamo dimensiones. La realidad natural. La realidad natural es la que está constituida por la naturaleza y todos y cada uno de los fenómenos que se dan sin la intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, el relieve. El relieve nada tiene que ver ahí la mano del hombre. Es una realidad natural. Por ejemplo, el clima. En los meses de verano, bastante calor. En los meses de invierno, bastante frío. Eso no lo ha determinado el hombre. Pero se podrán preguntar o me podrán preguntar, pero sí, profe, incide más. Sí, la acción del hombre ha conducido a que el verano sea más intenso y el frío también sea más intenso a través de la contaminación. Pero de todas maneras, esa realidad natural se da. Hay cambios debido a las estaciones. ¿Es cierto? Entonces, vean ustedes, estamos viendo, los naturalistas harán investigación en la realidad natural. Por ejemplo, los biólogos, los agrónomos, ¿no es cierto?, hacen investigación en la realidad natural, en la naturaleza. Pero también tenemos una realidad social. La realidad social es aquella que es determinada por acción del hombre. El hombre ha intervenido y ha determinado toda la realidad social. Por ejemplo, cuando hablamos de delincuencia, ¿es natural? No, no es un fenómeno natural. Es un fenómeno de carácter social. La mano del hombre. El hombre, por su formación cultural, por su costumbre, por sus tradiciones, actúa de esa manera, ¿no? E incluso por sus necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, estas necesidades se van construyendo en función a la satisfacción de las mismas. El gobierno no nos da oportunidades a todos, entonces algunos delinquen, pues no tengo cómo satisfacer mis necesidades, delinquen. Todo eso lo ha construido el propio hombre. El bajo aprendizaje es una realidad natural, no, una realidad social, depende de cada uno de nosotros y no depende solamente de la voluntad y el deseo, sino de factores económicos, factores sociales, factores culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Sí me están entendiendo, chicos? Sí, profesor. Ya. Néstor, ahí está Néstor. Sí están entendiendo, ¿no es cierto? Pero también hablábamos, por ejemplo, de la realidad del pensamiento.
¿Y cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso de la realidad del pensamiento? Vean ustedes de dónde sé qué están pensando muchos de ustedes ahorita. A lo mejor están ahí, pero ya no estaban pensando en la clase, sino en otra cosa. Hay un principio de subjetividad en cada uno de nosotros, que concebimos el mundo, que tenemos una visión del mundo. Y eso se llama realidad del pensamiento. Una idea clara, un ejemplo claro. Muchos de nosotros somos creyentes en Dios y decimos Dios ha creado el universo, por lo tanto nos ha creado a nosotros. Vean ustedes, esa es mi creencia. Otros dicen no, el hombre es producto de la evolución de la materia. Se dan cuenta, tenemos un pensamiento individual cada uno de nosotros y a eso se constituye realidad del pensamiento. En base a eso, por ejemplo, tenemos fenómenos parapsicológicos como la levitación, las imágenes que les he enviado en un vídeo, en unas diapositivas están ahí, la levitación, el movimiento de las cosas, el desplazamiento de las cosas a través del sexto sentido, que lo llaman, del pensamiento. Y eso se da, jóvenes. Ese es tema, materia de estudio de la psicología. Entonces, ahí tenemos los tres campos o tres dimensiones donde podemos encontrar, donde podemos ubicar problemas de investigación. Los problemas de investigación están en la naturaleza, está en la sociedad o realidad social y está en la subjetividad de los hombres. Esas son las tres dimensiones, pero son los únicos espacios donde encontramos problemas de investigación, profesor. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿O habrá otras dimensiones, otros espacios donde podemos encontrar problemas de investigación? En esas dimensiones que yo les he mencionado, existe infinidad de problemas, chicos. Infinidad de problemas. La realidad social, la realidad natural y la realidad del pensamiento no ha sido explicada en su totalidad. Hay muchos misterios que se deben explicar en la misma realidad natural. Entonces, si hay problemas de investigación, si hay temas de investigación, la realidad social, vean ustedes, es compleja. El mercado, el colegio, la universidad, el deporte, los conflictos sociales, son temas de investigación. Vean ustedes, son sueltos en temas de investigación. Cuando hablo del deporte, jóvenes, ¿por qué el Perú juega lindo y siempre pierde? ¿Podrá haber una explicación? Claro, profesor. Por supuesto que sí, el Perú siempre juega lindo, pero siempre pierde, joven. Debe haber una explicación. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los otros países juegan sucio y ganan. ¿Eso he dicho? Eso me da a entender a mí. Sucio no he dicho, ¿ah? No, que el Perú juega limpio y siempre pierde, entonces los juega otros países... lindo, juega bonito, driblea, ¿no? Sus jugadores, y siempre pierde. Juega lindo, he dicho, ¿ya? Pero si quieres hablar de sucios, ¿recuerdan cuando Argentina campeonó con el gol de mano de Maradona? Eso fue fatal. Ustedes del área de educación... Contra Inglaterra, profesor. ¿Cómo? Eso fue contra Inglaterra. Y así, por eso ustedes de educación física tienen que investigar todos esos asuntos, pues chicos. Miren. En ese tiempo no había VAR, profe. No había, no había, pues. Había Argentina, no. Ahora ya no pasa, ¿no? Ahora ya no pasa esas cosas, correcto. Bien. E iba por ese camino por cuanto
les decía que los problemas lo encontramos en la realidad natural, en la realidad social y en la realidad del pensamiento. Sin embargo, chicos, los temas también lo podemos encontrar en la literatura científica. En la literatura científica, chicos. Es decir, la ciencia es relativa, cambia. Pero ¿cómo, profesor, que la ciencia cambia? Miren ustedes, yo creo que en algún momento les expliqué este ejemplo de la astronomía. La astronomía antigua nos decía que el sistema planetario solar está constituido por 9 planetas y que todos ellos giran en torno alrededor del Sol. Todos ellos, ¿no? Sin embargo, últimamente, la astronomía moderna, revisando esas teorías, repasando esas teorías, se da cuenta de que Urano, el planetita que está más lejos del Sol, gira en sentido contrario. ¿Qué les parece? Y se han vuelto... ahora dicen, miren ustedes, las teorías, ese es el carácter relativo de las teorías, que pueden cambiar. Ahí han roto un paradigma. Han roto los paradigmas, muy bien, han roto el paradigma que se pensaba de que todos los astros giran alrededor del Sol en un solo sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Urano gira en el sentido contrario y ahora es materia de investigación. ¿A qué se debe? Por ejemplo, que se equivocaron los astrónomos antiguos. ¿Cuál podría ser una explicación, a ver, para ustedes? ¿Cuál podría ser una explicación por qué se equivocaron? Pues es por su estado gravitacional, profesor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tejada. Ya, así no se presenta ahí. Lo que no estoy notando es la presencia de mi amigo Chira. La Chira está en su aula de ustedes, ¿no? Sí, profesor. No está asistiendo, creo, ¿no? Es que, profesor, disculpe, Vilgañaupa, él trabaja en las mañanas. ¿Y qué quieres que lo haga? No, yo le estoy explicando nada más que trabaja en las mañanas. No te preocupes. Solamente para reírme lo decía, ¿no? Sí, tiene razón, usted me está diciendo una situación real, ¿no es cierto? Él trabaja en las mañanas, pero siempre ha trabajado en las mañanas. ¿Recuerdan en las clases presenciales asistía?